Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. En la segunda jornada de Wimbledon, hoy ha debutado nuestro Rafa Nadal contra el argentino Cerúndolo. Y le ha ganado Rafa en 4 sets. La verdad que parecía que iba a ser muy fácil, 6-4, 6-3, los dos primeros para Rafa. Luego ha perdido el tercero ante el argentino, que ha ganado 3-6, pero en el cuarto Rafa ha dado el primer pasito para… No lo voy a decir, bueno sí, para ganar el 23º Grand Slam, quién sabe, y su tercer Wimbledon. Primer partido, primera victoria. Ayer se despidió, por cierto, del torneo Marian Cilic, que dio positivo en COVID, y hoy ha pasado lo mismo con el italiano Berrettini, también positivo en COVID. Los dos iban por el mismo lado del cuadro de Rafa Nadal. Así que ahora… Y aunque tenemos que pensar solo en el siguiente rival, digamos que lo más difícil que le quedaría a Rafa para llegar a la final sería Tsitsipas, el griego. Y por supuesto, una hipotética final con Djokovic. Bueno, en un día en el que también ha ganado Roberto Bautista, que ha ganado fácil en 3 sets a Balazs, y ha caído Feliciano López, con el que hablábamos aquí ayer después de participar en su 81 Grand Slam. En el cuadro femenino le ha ido bien a Badosa, que ha ganado 6-2, 6-1 ante Chirico. También ha ganado Sorribes. Y mañana terminará el partido de Garbiñe Muguruza, que ha quedado aplazado por falta de luz. Estaba jugando ante Minem y ha perdido el primer set. Mañana acabará ese encuentro. Y mañana también turno para Alcaraz en segunda ronda, al igual que para Novak Djokovic. Alcaraz ante Talon Griekspor y y Djokovic ante Kokinakis. Eso para mañana. Y a esta hora de la noche, aunque no lo creáis, hay tenis en directo. Y está la pista central de Wimbledon llena. A las 11:32, una hora menos en Londres. ¿Por qué? Porque está jugando Serena Williams, que no jugaba al tenis desde el año pasado. Serena Williams, que lleva 23 Grand Slam, busca el 24º. Bueno, ha sido invitada y por eso está jugando. Pero está en el tiebreak del tercer set y no se mueve nadie de la pista central de Wimbledon. Todo el mundo pendiente de lo que hace Serena Williams. Hola, Pedro Fullana, muy buenas, ¿cómo va el partido? ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Pues están en el super tiebreak, es decir, están ya en el tercer y definitivo set, después de empatar 6-6 en este definitivo. 6-1 ha conseguido ganar el segundo Serena Williams, 41 años, 23 Grand Slams individuales. 41 años. 41 años, que se dice pronto, un año completo sin jugar desde Wimbledon del año pasado. No ha competido, no ha jugado contra nadie. O sea, terminó Wimbledon del año pasado, que jugó un set y no ha jugado al tenis hasta hoy otra vez en Wimbledon. Y por eso es la tenista número 1204 del ranking WTA, que se dice pronto. Ha perdido todo su ranking porque, ya te digo, no ha competido ni un solo partido, pero recibió la wildcard, la invitación para estar en este torneo de Wimbledon. Está haciendo un gran partido porque la verdad es que se nota que no ha estado jugando en los últimos partidos, le cuesta mucho más, golpes muy fáciles que está fallando demasiado, pero cuando le entran y cuando coge la dinámica está metiendo buenas bolas. Está perdiendo 6-8 en el Super Ganaba Tiebreak. 4-0, ¿no? Ganaba 4-0. Estaba ganando en el Super Tiebreak con 4 de ventaja. Sí. Así y que ahora mismo le ha remontado la francesa. Bueno, pues nada, 8-6, tienen que llegar a 10. En el Super Tiebreak es hasta 10, no es hasta 7. Es hasta 10, es el definitivo, con el cambio de normativa que hay en los Grand Slams para evitar que se alarguen mucho los partidos. Cuando es el tiebreak en el tercero, se hace un Super Tiebreak al primero que llega a 10 puntos. Y ahora mira, acaba de fallar la francesa y por tanto 7-8 a favor de la francesa. Serena Williams en pista, no se pierde nadie este partidazo, este regreso de la gran campeona. Aquí tampoco os lo vais a perder porque os vamos a decir si gana Serena Williams o no. Además, pendientes del mercado de fichajes y pendientes los sevillistas, una vez que se ha marchado Diego Carlos, de quién es el recambio. Sobre todo pendientes por si saliese también Koundé, que ya sabéis que puede salir, entre otros sitios al Barça. Bueno, eso dicen. El brasileño Marcao, que llega del Galatasaray, será el recambio de Diego Carlos, brasileño por brasileño. En torno a los 10-12 millones de euros se puede cerrar la operación. Veremos si acaba también en Sevilla, pero en el Betis Dani Ceballos, que hoy ha hablado en Deportes 4, ha hablado para Mediaset, y ha dicho eso, que
aprovechando que se inaugura su campus, el campus que lleva su nombre, sigue meditando su futuro, si acabar su contrato con el Madrid o no, y reconoce lo que le dijo Ancelotti. Cuando empecemos la pretemporada se verá, hablaremos con el míster, qué es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar, y eso le honra, pero bueno, el jugador siempre quiere más y es lo que realmente busca. Eso es lo que ha dicho Ceballos en el momento en el que termina el partido en Wimbledon. Fullana, ¿quién ha ganado? Sí, ha perdido Serena Williams. Ha perdido en el Super Tie Break. Ha ganado la francesa Tan. Se dan la mano. La verdad es que ha sido un día histórico en Wimbledon ver otra vez a una gran campeona como Serena Williams. Como decías, 23 Grand Slams. Es una de las dos tenistas que supera a Rafael Nadal. Margaret Court tiene 24, Serena Williams 23, Rafael Nadal 22. Por tanto, Serena Williams no va a ganar en Williams. No va a ganar en Wimbledon. No apuntaba a ello. No lo apuntaba. Pero ha sido un día histórico, sin duda, verla otra vez competir con 41 años. ¿Cabe la posibilidad de que con 42 años la inviten el año que viene? Podría ser. Cabe que no juegue al tenis en todo el año y la vuelvan a invitar el año que viene. Y cabe la posibilidad de que en su casa, en el US Open, también la inviten para que pueda competir y jugar otro Grand Slam. Pues nada, gracias, Fullana. Luego repasamos contigo y con Zubiarraín cómo ha ido la jornada, sobre todo para los nuestros. Bueno, y cierro la portada de este larguero contándoos que José Rodríguez deja la Unión Deportiva Las Palmas y se marcha al Ankaragucu, en Turquía, que curiosamente lleva los mismos colores que la Unión Deportiva, azul y amarillo. Y según nos ha contado Diego Torres, nuestro compañero del País, Neymar ya sabe que en el PSG no cuentan con él. Le han dicho que se tiene que ir. Solo hay un pequeño problema. Y es que le tienen que pagar en torno a los 200 millones de euros. Y claro, decir a alguien que te tienes que ir, pero que te tienen que pagar 200 millones de euros, digamos que el finiquito no es empresa fácil, excepto para los cataríes. Claro, que igual le dan hasta propina, 200 y toma 10 para que te vayas. Dicen incluso, y apunta Diego Torres en la información del País, que ha tenido mucho que ver en esa decisión Mbappé y todos los cambios que quieren hacer en el club, siempre de acuerdo con la opinión de la estrella Mbappé. Luego lo ampliaremos en el Sanedrín. Se ha hecho efectivo el cambio de dueños en el Sporting de Gijón. Luego estaremos allí con David González. El grupo Orlegui, que lidera el empresario mexicano Alejandro Irarragorri, es ya nuevo propietario del Sporting. Después de la firma se ha hecho con el 73% de las acciones del club. Así que después de 28 años se pone fin a la etapa de la familia Fernández al frente del club. Hijos, padres. Se terminan los Fernández y llegan nuevos dueños al Sporting. El viernes comienza el Tour, luego nos contará Borja Cuadrado alguna novedad, entre ellos la lista del equipo Movistar, con Enric Mas al frente. Y hoy, en el Día del Orgullo LGTBI, y el día en el que se aprobó, bueno, un día después de que se aprobara ayer la ley trans en el Consejo de Ministros, hoy os traemos una historia que tiene que ver con la ley trans y con el deporte, y que seguro no os va a dejar indiferentes. Luego hablaremos con Valentina Ber, que está en Barcelona. Pero en Barcelona arranca hoy el larguero, en los estudios de Radio Barcelona, porque hoy nuestro primer invitado es un hombre que quiso ser presidente del Barça, que no lo consiguió, pero que quién sabe si volverá a intentarlo. Un año y medio después de que ganase Joan Laporta, pasa revista en el larguero y hace balance a la gestión de Joan Laporta, Víctor Font. Vamos con él. Las 11:38, las 10:38 en Canarias, estamos en el larguero. Es tiempo de mercado de fichajes, tiempo de vacaciones para muchos jugadores que todavía no han empezado la pretemporada y tiempo de analizar y de hacer gestión y de ponerle nota a la gestión de Joan Laporta en esta segunda etapa como presidente del Barça. Hoy ha comparecido Víctor Font, que fue candidato hace año y medio, para contarle a los medios su opinión de lo que está siendo la segunda etapa de Laporta en el FC Barcelona. Y hoy es un placer saludarle aquí en el larguero en directo. Ahí le estoy viendo en Radio Barcelona. Señor Font, Víctor Font, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal, Manu? Buena nit. Buenas noches. Iba a decir que bien acompañado estás, pero tampoco sé si estoy seguro. Veo por ahí a... Estoy bien acompañado. Estás bien acompañado, vale. Hola, Jordi Martí, buenas noches, hombre. Buenas nit, muy buenas. ¿Cómo estás? Está por ahí también Sique Rodríguez. Hola, Sique. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y está también Marcos López. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a los tres. Ahora se incorpora también nuestro compañero del País, Ramón Besa. ¿Qué tal, Víctor Font? La vuelta a los ruedos, la vuelta a la actualidad mediática, donde hacía tiempo que no le veíamos. Sí, la verdad es que ha sido un día de recuerdos, de un poco de flashback, porque parece que por un lado fue ayer, pero ya ha pasado pues casi 16 meses y ha pasado muy rápido. Sí. ¿Sigue usted queriendo ser presidente del Barça?
A ver, yo esto lo dije la noche electoral, que no fue un día de alegría personal, pero ese mismo día yo mantenía la ilusión intacta a pesar de que la campaña fue dura y que hubo pues muchos episodios, pero la ilusión la mantenía intacta, sobre todo la ilusión para intentar ayudar y colaborar y contribuir a construir un mejor Barça, que es lo que creo que nos toca. Estamos en una situación muy complicada. Sí. Y por lo tanto, la ilusión de ayudar a construir un Barça mejor sigue. Vale. No me ha quedado muy claro si quiere usted seguir siendo presidente del Barça, pero... Bueno, sí, te digo que, sí, vale. mantengo la ilusión. Vale. Lo que pasa que... Todavía queda mucho. Sí, estamos hace un año que ha habido elecciones, un año y medio, y quedan 4 más. O sea que ahora tenemos un presidente y una junta directiva. Hay que, como decía esta mañana, ir todos a una, todos a sumar, porque seguimos padeciendo pues las consecuencias de la mala gestión de la junta anterior, las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de la coyuntura actual, y hay que, como digo, hay que ir todos a la una. Ahora entramos en detalles, señor Font. Ahora entramos en detalles y vamos a analizar algunas de las frases que ha dicho usted esta mañana. Pero, ¿qué nota le pondría a la gestión de Laporta en este año y medio? Yo creo que no soy quien para poner notas, porque al final soy también partícipe de una campaña, y cualquier cosa que yo diga pues seguro que se puede sacar de contexto, y tampoco importa mucho que le ponga notas, ¿no? Yo creo que todos y el mismo presidente y la junta directiva seguro que reconocen que hay cosas que podrían haber hecho mejor. He explicado esta mañana que el gran reto y el gran problema fue presentarse a unas elecciones sin tener un plan, porque es lo que es normal en unas elecciones como las del Barça. Ningún candidato, cuando se presenta a unas elecciones, normalmente ha trabajado durante tiempo un plan sino que esperan a ver si ganan, y cuando ganan pues se ponen a ello, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que esto nos ha perjudicado como institución sin lugar a dudas. ¿Y por qué cree usted que le ganó un candidato que no tenía plan? Pues por ser uno de los mejores presidentes de la historia, porque durante su mandato se ganó todo, el club estaba hecho unos zorros, y lógicamente si lo simplificamos todo y ponemos además el carisma que tiene el presidente y la pancarta, pues yo creo que todo junto se hace como complicado luchar contra ello, ¿no? ¿Ha pensado usted en alguna pancarta si se vuelve a presentar? No. No es usted de pancartas, ¿no? No soy de pancartas, yo no. No es usted de pancartas. Sería... ya está por ahí Ramón Besa, que le estoy viendo, el compañero del País. Ramón, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, y perdón por el retraso. Por favor, está usted en su casa. Enseguida preguntas de Sique, de Jordi, de Marcos y de Ramón. Víctor Font, ¿sería Xavi Hernández su entrenador si hoy se presentase usted a las elecciones? ¿Seguiría siendo Xavi el que liderase el proyecto deportivo? 100%. ¿Habla mucho con él? Pues menos de lo que me gustaría, porque estaba muy ocupado, pero sí, hablamos. De hecho, le vi el jueves y sobre todo intercambiamos muchos mensajes de ánimo antes de los partidos, felicitarle cuando ganamos. Seguimos en contacto, sí. ¿Y cómo le ve? ¿Está sufriendo? Bueno, ¿Está sufriendo? ¿Lo está pasando mal? No. A ver, Xavi es una de las personas más optimistas que he conocido en mi vida. Y este optimismo, pues yo le sigo viendo muy motivado, ilusionado. Como estamos todos, a pesar de la situación, yo lo sigo diciendo, el Barça tiene un potencial tremendo, y por poco que hagamos las cosas bien, tenemos que salir de esta. Ahora entramos en nombres propios y le vamos a preguntar por algunos de los nombres que tienen todos los aficionados en la cabeza. Pero usted ha insistido esta mañana en esa rueda de prensa en que tal y como se está gestionando el club, puede ponerse en riesgo este modelo de gestión de la directiva de Joan Laporta. ¿Cree usted que está en riesgo el club, el Barça? Sí, y repito que no es por voluntad de que quien esté gobernando quiera que este modelo de propiedad cambie, porque estoy convencidísimo que no es así. Pero, de nuevo, cuando tienes que gestionar un club de la complejidad del Barça, y en el año 2022,
y cuando estás entre la espada y la pared, que además no tienes tiempo, porque este es un mundo cortoplacista, donde el aficionado no te da respiro, y estás en una situación complicada, pues si no tienes a los mejores al frente de cada una de las áreas y no tienes un plan bien definido, pues puedes cometer sin querer errores que te pueden suponer, pues pueden ser errores caros, ¿no? ¿Qué habría hecho usted que no ha hecho Laporta para que no estuviese en riesgo el club? No me gusta mirar hacia atrás y volver a hablar y decir y yo ya dije, yo haría esto y demás, porque al final no sacamos nada, pero por decirlo de forma resumida, porque lo he dicho esta mañana, por desgracia no fuimos capaces, no fuimos suficientemente buenos, o no era suficientemente interesante para el votante saber que la situación en la que estaba el club, yo hacía siempre la metáfora de ese avión que va, o ese tren de hecho decía, que va a 200 kilómetros por hora y que está a punto de chocar contra una pared, y que en esta situación necesitabas un plan para actuar de forma inmediata. Y yo siempre hacía referencia al plan de los primeros 100 días. No podías entrar a gobernar y, bueno, vamos a ver cómo está todo. Me acuerdo que la auditoría duró, no sé si 6 meses, y luego pues el nuevo CEO entraba en junio y el entrenador no nos gustaba, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Y claro, una situación así, en una situación de normalidad en el 2003, en el 2010, en el 2015, pues bueno, no pasa nada, se gestiona y se gestiona bien. Dada la situación, la coyuntura tan única que tenía el club en aquel momento, pues o tenías un plan bien diseñado o había un riesgo muy alto. Y desgraciadamente este ha sido el problema. Es que, ¿sabe? La impresión que nos da, que muchas veces lo debatimos en el Sanedrín, y los socios del Barça que nos están escuchando y que le están escuchando esta noche con atención a Víctor Font, da la impresión de que esto no acaba nunca, que siempre es la culpa es del anterior. Cuando llegó Bartomeu dijo, es que yo me encontraba aquí esto que vamos. Luego viene Laporta y dice, no, es que la culpa es de Bartomeu. Luego vendrá usted o quien sea y dirá, no, es que Laporta lo... Esto, ¿no hay forma de acabar con esto en algún momento en el Barça? Lo decía esta mañana yo también, y se sabe cómo de caínita es este club, y los sismos y demás. Yo siempre digo, yo que soy cruifista radical, no creo que los sismos sean malos, los sismos nos enriquecen, pero lo que está mal, y yo esto lo padezco en primera persona, es la trinchera, ¿no? Esta trinchera sí que nos debilita, y por desgracia, por todo lo que ha sufrido seguramente el aficionado, unos, otros, pues esta trinchera cada vez se ha hecho más profunda, y ahora pues es difícil salir de ella, y es un problema, porque ahora lo que toca, yo por eso también lo explicaba, hemos estado 16 meses sin decir nada, precisamente porque creemos que salir y decir yo lo haría de otra forma o criticar y demás, ¿qué aporta? ¿Qué suma? Hemos intentado reunirnos con el presidente, hemos tenido intercambios con gente de la Junta Directiva intentando colaborar, y yo creo que esta es la manera de actuar. Ahora que a final de temporada, cuando ya no hay ningún título en juego y a una semana de que el primer equipo vuelva a entrenar, pues hacer unas reflexiones, sobre todo debido a que ahora hay una reforma estatutaria que creemos que es fundamental, y si quieres podemos hablar de ella. Sí, he visto esta mañana que le preocupaba mucho ese asunto. Sí, pues intentar contribuir a que esto se haga bien y que esto ayude a dar más herramientas a quien gobierna el club, sea quien sea, para hacer las cosas mejor, y que no puedan suceder cosas que han sucedido en estos últimos años o incluso estos últimos meses, de que se aprueban cosas sin explicar detalles a los socios, o que al final se aprueban con asambleas en las que van 4 compromisarios. Pues esto es lo que tenemos que hacer para tener un club más fuerte, más moderno, más democrático. Y esto es a lo que queremos contribuir. Hace unos días ha habido asamblea de socios compromisarios donde los socios le han dicho a Laporta, confiamos en usted, después de proponerles la venta de activos, las famosas palancas de las que se vienen hablando, señor Font. ¿Cree usted que son acertadas esas decisiones de vender el 10% de los derechos de televisión y vender el 49,9% de BLM, merchandising, tiendas, etcétera, etcétera? Los derechos de televisión no, porque es una operación financiera en la que el
socio ahora que tendremos, que es un fondo inglés, no nos va a aportar ningún valor. El único valor que nos aporta es que nos anticipa dinero que igualmente cobraríamos de la liga. En los otros casos sí que es una decisión acertada y nosotros la teníamos trabajada dentro de este plan de los primeros 100 días. Sí que teníamos, no únicamente para todo lo que es merchandising y contenido audiovisual, sino teníamos una tercera pata que era toda la parte de gaming y esports, donde sí que creemos que allí tener un socio estratégico que te aporte capital y que sobre todo te ayude a hacer crecer ese negocio tiene todo el sentido del mundo. Yo prefiero tener el 50 o el 60% o el 70% de un negocio que vale 1.000 a tener el 100% de un negocio que no sé hacer crecer y que vale 50. Yo creo que esto lo entenderá todo el mundo. ¿Con CVC usted hubiera firmado? Pues lo mismo, yo creo que nosotros en el plan que teníamos no incluía la venta de derechos de televisión porque es vender patrimonio, vender activos y que si puedes evitarlo porque esa venta no te aporta ningún valor más allá del financiero, pues no lo hubiéramos hecho. Ahora, si estás en una necesidad, y lo contaba también esta mañana, pues ni CVC era hipotecar el club y ahora vender el 25% deja de serlo, por mucho que un acuerdo fuera de 50 años y el otro de 25. Es que nos tienen que contar también los detalles de cada uno de los acuerdos, pero al final es una operación muy similar. Tienen unas cuantas preguntas que hacerle Sique, Ramón, Marcos y Jordi Martí. Yo le hago una más, que tiene que ver con un nombre propio, con Leo Messi. Ahora repasamos todos, tenemos tiempo para hablar de nombres propios. ¿Con usted en la presidencia, a día de hoy, Messi seguiría jugando en el Barça? Pues quién lo sabe. A mí me gusta pensar que sí, porque habíamos trabajado mucho. O sea que o sea que tampoco lo puede garantizar que hubiera seguido Messi. Hombre, no, yo te diré porque soy optimista y porque habíamos trabajado y porque teníamos un plan que si me preguntas mi opinión, yo estoy convencido que sí, pero no te lo puedo garantizar, pues porque obviamente es hacer un poco política ficción o un poco de ciencia ficción, porque no sabemos qué hubiera pasado. O sea que no le sorprendió que saliera. Sí que me sorprendió, ¿no? Si lo íbamos a arreglar con un asado, ¿cómo no me va a sorprender? No salió bien el asado, ¿no? No salió bien. Le dejo en manos de las 4 personas que están acompañándoles ahí en Radio Barcelona, que tienen un montón de preguntas para Víctor Font, que hace repaso al año y medio que lleva de presidente Joan Laporta en su segunda etapa. En directo, Font sigue en el larguero. Estamos en directo con Víctor Font, que hoy ha reaparecido ante los medios, y le dejo ahí en manos de los 4 compañeros en Barcelona. Solo le pregunto por qué ha comparecido hoy, por qué entendía que hoy quería volver a comparecer en público. Por lo que decía antes, en primer lugar porque la temporada ha terminado, ya no hay ninguna sección, ningún equipo que se esté jugando nada. La temporada aún no ha empezado también para el equipo de fútbol, que empezará la semana que viene. O sea que esto lo hará cada año antes de que empiece la temporada. No, y sobre todo por lo que decía antes, porque ahora hay una oportunidad única para intentar ayudar, contribuir, colaborar, que es hacer que esta reforma estatutaria sea un paso real hacia una modernización del club, una mayor democratización del club y que el club de una vez por todas empiece a cambiar ese modelo de gestión que es el mismo ahora que el que teníamos hace 50 años. Pero perdonadme una más solo, pero lo del modelo de sociedad anónima deportiva es implanteable. Eso es un tema que nunca se ha debatido, pero ¿podría ser una solución, una hipotética solución, el que el Barça fuese una sociedad anónima deportiva? ¿O eso es implanteable en el Barça, señor Font? Para nosotros para mí es 100% implanteable. De hecho, yo empiezo a trabajar en intentar ayudar a que el Barça sea un mejor club con 2 objetivos. Uno, poder aspirar a ganar la Champions cada año, por poner el ejemplo de la Champions a nivel competitivo máximo, y mantener el modelo de propiedad que tenemos. Que esto está muy bien decirlo, pero luego, si realmente quieres que esto pase, tiene una serie de requisitos.
y eso quiere decir profesionalizar el club, eso quiere decir que tienes que tener al frente de cada una de las áreas, la deportiva, la empresarial, la institucional, en la junta directiva, tienes que tener gente con experiencia relevante, no únicamente con ilusión y un gran barcelonismo. De momento, 100% implanteable. Jordi, Ramón y Marcos y Sique. Ha dicho que trabajaron mucho la propuesta Messi. ¿Qué le habría ofrecido a Messi para continuar en el Barça? Había sobre todo un planteamiento de bastante largo plazo, en el sentido de no únicamente pensar en una renovación estándar, de vamos a ver cuánto tiempo más puedes o quieres jugar aquí, sino hacer un contrato casi, diría yo, vitalicio, en el que la asociación Barça-Messi, Messi-Barça fuera más allá de los terrenos de juego y tuviera también una componente comercial importante. Todo lo que es la marca Messi, poco como ha pasado con Michael Jordan, que ha desarrollado un partnership con Nike y que ha sido muy fructífero tanto para él como para la marca, pues esto es una oportunidad que nosotros teníamos, y como que había una voluntad muy grande del jugador para quedarse, y en nuestro plan de los primeros 100 días había una reducción de masa salarial, había una reducción de pérdidas para el primer año. ¿Pero Messi se habría bajado el salario? Y Messi tenía la flexibilidad para bajarse el salario. ¿Flexibilidad qué significa? Reducción de salario. Nosotros aspirábamos a un 50% de reducción del salario. ¿De Messi? Con esto encajaba. ¿De Messi o de todos? De Messi. ¿Y de los otros? Un 15% de entrada. O sea, lo que nosotros planteábamos era, al entrar, teníamos muy clara cuál era la situación, habíamos hecho una semi-auditoría desde fuera, era confirmar cuál era la realidad, y en nuestro plan pasaba por explicar a todo lo que son las plantillas profesionales, tanto del fútbol como del baloncesto, una reducción, no diferimiento, una reducción de la masa salarial de un 15% de todo el mundo. ¿Y cree que Messi habría aceptado una reducción del 50% y el resto un 15%? Sí, no, en el caso de Messi era para la renovación. Yo estoy hablando de un 15% ya desde el momento en el que entrábamos a gobernar y ya a futuro, ¿no? Bueno, es un tema... la pandemia, y esto nos ha pasado y muchos de los oyentes seguro que lo han vivido en sus carnes, fue un momento complicado para muchas empresas, pequeños empresarios, para gente que tiene una tienda, y todo el mundo se tuvo que ajustar, ¿no? Una situación tan compleja como la que tenía y sigue teniendo un club como el Barça, yo creo que el liderazgo de quien gobierna pasaba por explicar muy bien que dependía de que todo el mundo hiciera un sacrificio, que el club pudiera seguir hacia adelante y con aspiración de seguir siendo competitivo, y yo estaba convencido de que esto se podía plantear. ¿Y si alguien no acepta, se va a la calle? Bueno, no, al final lógicamente hay contratos, ¿no? Pero de nuevo, yo estoy convencido de que con un planteamiento así, lógicamente de la mano de Messi y de los capitanes que tienen que liderar, se me antoja muy difícil que hubiera habido algún jugador que hubiera querido quedar expuesto delante del barcelonismo, decir, no, yo no lo hago. O sea, le habrían pedido a Messi que hiciera, que sirviera de ejemplo para el resto, bajándose el salario él el primero. Como el capitán principal que era del equipo. Como ha pasado luego, pero con planteamientos diferentes y seguramente tarde, y con los capitanes y uno a uno, en vez de hacerlo de forma planificada y todos a la vez. Porque al final los capitanes, la suerte que tenemos es que son tan culés como el que más. Y cada vez que se les pregunta, dicen lo mismo: oye, nosotros queremos ayudar. Entonces es un tema de hacer un planteamiento, explicar cuál es la situación, y si quieren ayudar, y estamos hablando de un 15% de reducción, no estamos hablando de 50, de 60, de 70. El caso de Messi era un caso especial, y ya se vio cuando salió. O sea que lo que hizo Bartomeu con la renovación de Piqué no lo hubiera hecho usted. No, lo que hizo Bartomeu fue agachar la cabeza y patada hacia adelante. Supongo pensó, para lo que me queda en el convento, pues venga, tiro para adelante y ya se lo encontrará el que viene después. La frase no es tiro para adelante. Es distinta. Sí. Ha dicho que habló con Xavi antes de las elecciones porque planificaban un proyecto y tal. Entiendo entonces que Xavi contaba con Messi en la plantilla. Sin lugar a dudas. Le hacía muchísima ilusión entrenar. De hecho, cuando Bartomeu le
le propuso venir antes, ese enero que fueron a Doha con Vidal y demás. 2020. Sí. Una de las cosas que, lógicamente, cuando viene el Barça y para alguien que es tan culé como Xavi, pues decir que no, pues cuesta mucho. Y yo creo que fue inteligente de entender que en aquella coyuntura pues seguramente no tenía sentido, pero lo que le tiraba mucho era poder entrenar a Messi. Y sé que Messi, después de ver cuando cogió el equipo Xavi y cómo empezamos a jugar y cómo se vio el cambio, y esos 15 partidos seguidos que se jugó bien y demás, Messi estaba ahí diciendo, si estoy aquí me hincharía a marcar goles. Eso ahora. Durante la temporada. Cuando Messi estaba en el PSG. Sí, sí. Y en la cuestión económica me ha parecido entender que también su receta pasaba por venderse activos. No, o sea, al final es lo que yo decía, es en lo que es el negocio de merchandising, de contenido audiovisual, y nosotros teníamos una tercera pata que era la de gaming, tener socios estratégicos que cogían una participación de ese negocio y por lo tanto sí, te vendías una parte de ese negocio, pero a cambio de tener un plan y unos compromisos de un crecimiento de ese negocio. Y es lo que antes contaba, ¿no? Yo prefiero tener un 60% de un negocio que vale 1.000 que un 100% de un negocio que vale 50 y que incluso se está yendo para abajo o que no sé cómo hacer crecer. Entonces, es tener socios estratégicos que te permiten desarrollar el negocio. Y esto es lo que nosotros, durante 2-3 años antes de las elecciones, habíamos ido trabajando. Teníamos conversaciones avanzadas porque sabíamos que haber activado estas palancas, y no las de los derechos, pero las de socios estratégicos, esto hecho a los pocos días de empezar a gobernar, te daba ya beneficios extraordinarios, te permitía reducir el patrimonio neto negativo, te daba aire para el fair play financiero, con lo cual podías gestionar el corto plazo mejor. ¿Y por qué cree usted que Laporta ha tardado tanto en activar esos palancas, esa venta de activos? ¿Por qué estamos prácticamente en el tiempo de descuento? Pues porque yo hubiera tardado también lo mismo si no hubiera trabajado antes. Yo si entro a gobernar y tengo que empezar a hacer el trabajo que yo hice yo no soy más listo que Laporta. Yo al final lo que hice es trabajar antes y ir preparado porque la coyuntura del club requería haber trabajado antes. Primero, una sensación. Yo pienso, no sé por qué, que Víctor Font es un presidente a destiempo. O sea, podía haber sido presidente antes de Laporta y puede ser presidente después de Laporta, no mientras esté Laporta. Lo digo porque esta reflexión me llega después de que el presidente del Barça, cuando usted se presenta a las oficinas del club para debatir sobre la reforma estatutaria, ni siquiera le recibe, o sea, le da los buenos días, pero no participa de esa reunión. Es decir, participa de una liturgia que el barcelonismo, creo, en un sentido mayoritario, dice: no hay salida, o sea, o con Jan o sin Nan, o salimos con Jan o nos hundimos con Jan. Participa de esa sensación de que es muy difícil, por más que usted tenga una actitud dialogante, participativa, de que aquí es imposible incidir, corregir, sugerir, o como se le quiera llamar, mientras será con Jan o no será con Jan. Sí, tengo esta sensación, y yo creo que como barcelonistas tenemos que ver de qué forma podemos acabar con este tipo de situaciones. Un poco, cuando me refería a trincheras, hacía un poco referencia a esto, ¿no? De que cuando alguien entra a gobernar el club, al menos lo que yo he vivido desde casi que tengo uso de razón, desde que estaba Núñez, pues se cierra y es casi, bueno, pues actúo de propietario y es lo que yo hago y punto. Y no hay colaboración, cuando al final el rival y el enemigo, entre comillas, está en Madrid, en Manchester, en París, no está aquí. Y la verdad es que es una pena. Pero bueno, seguiremos insistiendo o al menos intentándolo. Sí que hay un factor que creo que también hay una cierta coincidencia, un temor a una cierta familiarización o amateurismo de un club que necesita profesionalizarse, cuando todas las estructuras de alguna forma tienden a esa profesionalización y al talento, como fue la contratación
que yo no soy quien para evaluar si Ferran Reverte o los CEO, que en aquel momento el CEO y los ejecutivos que él contrató, sí que había esa contrapartida de decir, Laporta es un presidente institucional, es un líder carismático, pero mientras la llave del club la siga llegando un CEO, eso nos da cierta confianza. ¿Cree que la salida del CEO ha perjudicado un poco la imagen, esa confianza que necesita generar el club ante un mercado de fondos de inversión y gente que se maneja, cuando tú ves que el CEO, por más que ahora intentes capitalizar el club con fondos o con activos que tienes que venderte, has corregido un movimiento que estratégicamente es difícil de interpretar en un mercado mercantil, que supongo que usted conoce mucho más que yo, que es cuando un CEO se aparta de una dirección deportiva de un club. Yo creo que el mercado piensa que algo pasa, ¿no? Sí, yo de hecho, una de las decisiones que más me gustó después de haber perdido las elecciones y que me dio mucha confianza fueron decisiones como la que tomó el presidente de haber identificado y de seleccionar a alguien como Ferran Reverte, a quien no conozco, con lo cual me baso básicamente en entender cuál es su currículum y de haberle visto en un par o tres de ruedas de prensa. Pensé que era un gran movimiento y pensaba que íbamos en la buena dirección, y por la misma razón el día que supe de la dimisión o de la salida del CEO, para mí fue una de los peores días desde que este mandato ha empezado. Con lo cual estoy convencido que para muchos de los socios potenciales que podamos tener o con los que se ha hablado, pues estoy convencido que lo verán de la misma forma. Pero usted ha entendido, por la intervención de esta mañana, de que Laporta estaba escarmentado por lo que le pasó en el 2008 cuando una moción de censura, y ha preferido confiar más en gente próxima que conoce antes que en ejecutivos que no conoce, por lo que pasó con la moción de censura. Sí, ¿no? Lo entiendo perfectamente, porque además he vivido de más o menos cerca y entiendo, me pongo en la piel del presidente y entiendo perfectamente que piense así. Pero es precisamente por eso por lo que yo pensaba que ahora no tocaba que presidiera el Club Laporta, y creía que yo creía que Laporta tenía y podía tener un rol en este proyecto de futuro, pero que fuera otro rol, de manera que personas con nuevas capacidades, con diferentes visiones sobre los retos y oportunidades y con capacidad de ejecutarlas, pues pudieran tomar responsabilidades que ahora las toma el presidente ejecutivo. ¿Cuál debería ser el rol de Laporta? No, bueno, ahora es presidente. No, pero si usted hubiera sido presidente, ¿cuál habría sido el rol de Laporta? Yo creo que Laporta, si fuera presidente, seguro que nos podría ayudar en muchísimas cosas. ¿Cuáles? Pues yo qué sé, relaciones internacionales con organismos FIFA, UEFA y demás. Yo creo que tiene muchas relaciones, tiene conocimiento del sector, tiene credibilidad, seguro que podría ayudar. Pero bueno, digo como idea, seguro que hay muchas otras cosas que podría hacer. ¿No teme que la figura de Xavi quede a partir de ahora muy expuesta? Usted ha dicho en la conferencia de prensa que no hay que dejarlo solo. Sí, porque, y se me pregunta, ¿no? Pero te han copiado el proyecto deportivo, y yo siempre digo, es que proyecto no es una persona. Es verdad que hay dos de los pilares fundamentales en nuestra presentación del proyecto deportivo. Recordaréis esa foto que había Xavi y Jordi Cruyff en la pantalla, y ahora están en el club con posiciones relevantes de liderazgo del proyecto deportivo, pero son dos personas muy importantes, pero solo dos. Claro, nosotros teníamos una secretaría técnica trabajada y en la que Xavi confiaba mucho, que ahora no existe esa secretaría técnica. Había todo un fútbol base que se había diseñado con ellos, una parte de metodología, es decir, todo tiene que encajar y se le tiene que complementar a quien lidera un proyecto deportivo, porque lógicamente una persona sola no puede asumir todas las responsabilidades y todos los papeles que hay que asumir en un proyecto, ¿no? Y además queda muy expuesto. Sí, 100%. Porque esta temporada, si no le llegan los fichajes que ha pedido, la situación va a ser muy difícil, muy complicada. Bueno, yo confío que al final, yo creo que en este sentido el presidente Laporta tiene experiencia en el pasado de cuáles son los beneficios de saber aguantar y de que los proyectos al final se les tiene que dar tiempo, y si las cosas no empezaran bien, que no hay razón
para pensar que al menos en la Liga y demás no tengamos un equipo competitivo, pues que al final eso no tenga consecuencias negativas para Xavi, porque quemar a Xavi sería de lo peor que nos podría pasar a todos los culés. Pero aquí, Manu y señor Font, siempre nos hacen falta intérpretes. Antes nos hacían falta mesiólogos. ¿Qué pensará? Porque veíamos la cara de Messi y de, hostia, ¿esto cómo se desencripta? Luego tenemos que... bajo la cara de Xavi, como usted que lo conoce tanto, bajo la cara de Xavi que hemos visto estos días, que se le ve con un poco, no sé, una cara con... Yo no le he visto así. No, sí, no le veo un poco de cara contrariedad, un poco el semblante un poco apesadumbrado, como si todo lo que se ha dicho quizá... Usted que es chaviólogo desde el punto de vista de la interpretación, en la cara de Xavi, ¿qué ves? Ilusión, optimismo, es que ya... ¿En las últimas caras también? Sí, bueno, la última vez que le vi el jueves estaba como siempre. Y por lo que le conoce, si tiene que escoger solo un fichaje, ni idea. ¿Cuál sería? Ni idea, porque de esto no he hablado con él. Tengo ni idea. ¿Lewandowski vendrá al Barça? Yo creo que Lewandowski, por lo que he leído y por lo que se conoce, yo creo que, como decía, yo creo que no sé a quién se lo leí o se lo escuché, no sé si era a Ramón mismo, que hay que ser fuerte en las áreas. Que en las áreas, y yo creo que esto es así, y yo creo que tanto en la defensa como delante hay que ser competitivos. ¿Cuánto pagaría por Lewandowski? Cuanto menos mejor, dado la mitad de lo que pida el Bayern de Múnich. Que venga gratis. Y además de Lewandowski hay un nombre propio encima de la mesa, señor Font, en estas semanas, casi meses, que es el de Ousmane Dembélé. ¿Usted le renovaría si fuera presidente del Barça? Sí, lo he explicado también esta mañana, también me lo han preguntado, y hacía la analogía con el caso de Neymar, porque cuando también me preguntaban durante el periodo electoral, Neymar, que quiere volver y demás, y yo, en ese caso, por ejemplo, sabía que a Xavi le encantaba Neymar, porque como había jugado con él y le parecía un monstruo desde un punto de vista de talento y demás. Pero yo siempre explico que yo creo que en un fichaje hay tres patas siempre: la parte deportiva, que esto tiene que estar en manos de la estructura deportiva, de quien mande en el proyecto deportivo; la parte económica, que lógicamente el CEO, la estructura empresarial, tiene que decir si hay fondos y sin poner en riesgo la institución para poder hacer el fichaje; y la tercera es la institucional. Y yo creo que en el caso de Neymar y también en el de Dembélé, yo creo que en la parte institucional hay que ponerle una cruz. O sea que usted primaría la parte institucional por encima de las otras dos. Sí, lógicamente, porque el club está por encima de todo lo demás, y un jugador que al final, no sé si es el jugador, el agente o quién, pero que ahora sí, ahora no, ahora silencio, ahora no dicen nada, yo creo que... Ahora, entiendo, perdóneme, señor Font, que ahí tendría usted el primer conflicto deportivo con Xavi Hernández, porque si alguien ha defendido a Dembélé, ha sido Xavi. Yo creo que es el único, iba a decir el principal, creo que es el único valedor en el club de Dembélé ahora mismo. Y además no es una cosa así coyuntural. Yo me acuerdo de tener conversaciones largas y tendidas con Xavi sobre fútbol y sobre cómo veía el Barça hace 2-3 años, y desde que tenemos a Dembélé, que él estaba enamorado de Dembélé. Él ya, cuando estaba en Qatar, pensaba en Dembélé. Y si fuera usted presidente ahora y Xavi le dice yo quiero renovar a Dembélé, ¿usted le diría que sí, que ok? No, le diría que no. Le diría que no a Xavi, le diría que no. Claro, por eso sería el presidente, ¿no? Un poco como... es que pensé que la parcela deportiva la llevaba el entrenador. Sí, pero siempre que haya dinero, porque claro, si al final habiendo dinero, por supuesto. Si no hay dinero no se puede fichar, pero habiendo dinero. Y la parte institucional, que es responsabilidad del presidente de la Junta Directiva. Eso es un poco, perdón por intrometerme, un poco la política Florentino, ¿no? Es decir, lo que ocurrió con Sergio Ramos, o con Raúl, o con tantos jugadores. Florentino, Cristiano, institucionalmente es el que acaba decidiendo, por más que las propuestas deportivas o económicas sean las que sean. Sí, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque somos una institución y al final la institución está por encima de cualquier nombre, incluso del presidente o de cualquier persona. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que la institución sea respetada al máximo. ¿Le parece bien que venda el Barça a De Jong?
Es otro caso, es muy difícil opinar desde fuera. A mí, si Xavi y Mateo Alemany y Jordi Cruyff creen que De Jong es prioridad absoluta y al final podemos gestionarlo porque al final ya es un jugador de la plantilla y se puede gestionar que continúe siendo parte de la misma, pues haríamos lo posible para no venderle. Hay otro argumento que es, no sé si preocupante o para... Ha habido unas declaraciones de Koeman sobre el tiki-taka y como lo queramos llamar. Ha habido una salida que no se va a renovar el contrato a Paco Seirulo. Y el estilo, el ADN, esa cosa tan manida que a veces sirve de excusa y otro de argumento. ¿Usted cómo la valora? Es decir, ese lapsus que hay en... ¿Cómo hay que evolucionar ese estilo? ¿Tiene sentido esa forma de jugar? Está el área de metodología que últimamente cada vez está más revisada. Creo que es un poco como el mes que un club, ¿no? Que es muy fácil llenarse la boca hablando de lo que es, pero que es muy difícil darle contenido. No, pero en este caso, y además, como os decía antes, estás hablando con un cruifista radical, con lo cual, en este sentido, aunque no sea técnico, sí que al final soy un firme creyente que los principios siguen siendo válidos. Y de hecho es que tenemos ejemplos reales y actuales buenísimos. Hoy lo contaba también en rueda de prensa que para mí los dos mejores entrenadores que hay en el mundo del fútbol hoy en día son Pep Guardiola y Xavi Hernández, que son precisamente entrenadores que vienen de esta escuela, que creen en el juego de posición y que lo han evolucionado. Porque al final tú cuando ves a Pep Guardiola trabajando en el Barça, pero luego cómo se adapta a la Bundesliga y cómo hace evolucionar su manera de entender el juego con unos principios muy parecidos, pero adaptándolos a realidades diferentes, yo creo que tienes ejemplos clarísimos de que al final el estilo y el ADN, si se puede decir, es algo tangible y que no es etéreo como puede parecer. ¿Dónde pondría en ese ranking de entrenadores a Ancelotti? No sé, no le conozco, no le he seguido. O sea, yo creo que desde fuera parece un entrenador de esos que sabe gestionar muy bien un vestuario, que sabe gestionar muy bien el talento de grandes estrellas y que hace que las cosas funcionen. Yo creo que los resultados le avalan. Lo digo porque ha abierto ese debate del Madrid ha ganado la 14ª pero sin jugar bien. ¿Usted comparte ese debate? Bueno, a ver, el Madrid ha habido momentos de la temporada pasada que no jugó bien. Yo creo que esto es un dato y yo estaba en el partido del Madrid contra el City en el Bernabéu y en ese mismo día los madridistas que tenía al lado se giraban y decían que no estamos jugando a nada. O sea, ellos mismos lo reconocían, ¿no? Pero al final en el madridismo ya se sabe, ahí prima ganar sea como sea. En nuestro caso queremos ganar y jugar bien, las dos cosas. Ese día iba usted con el City, claro, ¿no? Sí, con el City. Y sin embargo, el Barça va de la mano junto al Madrid en el tema de la Superliga. Laporta y Florentino siguen juntos en esa aventura. No sé si usted también iría de la mano de Florentino Pérez en la aventura de la Superliga. Pues se me hace muy difícil de opinar, de nuevo, porque no conozco los intríngulis, no sé cuál es la realidad. Desde fuera no lo entiendo. Porque esto de la Superliga, tal como está planteado, para mí es un concepto muerto, que nació ya herido de muerte. Con lo cual no sé qué razón habrá, y seguramente que existe una razón, porque si gente como Florentino, como Laporta, como Agnelli están detrás de esto, pues alguna razón habrá, pero desde fuera no soy capaz de explicarte cuál es. Bueno, no sé si... Hombre, Manu, aunque sea por cortesía, y como él lo ha comentado un par de veces, que es tan necesaria la reforma estatutaria para modernizar al club, díganos por lo menos, aunque sea de forma sucinta, ¿cuál sería el aspecto fundamental de esta reforma? Le preocupa mucho eso, estatutaria, sí, lo he dicho un par de veces. Sí, y es importantísimo que desde los medios de comunicación y sobre todo apelemos a la conciencia del culé, que es muy normal que nos preocupe Lewandowski, nos preocupe Dembélé o De Jong o lo que sea, o la renovación de Gavi, pero el culé también tiene que entender que los estatutos al final son las normas, las reglas del juego que nos damos para gestionar una institución como el Barça, y además con este modelo de propiedad, y que hay una oportunidad única para que si hacemos una reforma bien hecha,
en el que haya un código de transparencia, en el que las asambleas de compromisarios no sean como eran hace 50 años, sino que estén actualizadas al siglo XXI, que haya un uso muy normalizado del voto electrónico, también de las firmas electrónicas cuando hay que pedir apoyos y demás, que haya garantías reales de gestión, que las comisiones, que en teoría tienen que ser mecanismos de control eficientes de quien gobierna el club, lo sean, pues porque al final forman parte de estas comisiones gente que es independiente y no amigos de quien preside. Todos estos cambios, hacerlos permitirá que cosas incluso que han pasado estos últimos años y estos últimos meses no se repitan y que sobre todo a futuro no se puedan repetir. Y esto que a veces parece que aburrido y que demás y no sé qué, es importantísimo. Y por eso nosotros queremos de forma activa, preparamos una propuesta que la hemos hecho llegar al club y nos gustaría y pedimos al club que el proceso de esta reforma sea modélico, que no nos vayamos ahora de vacaciones, volvamos en septiembre, Lewandowski tal, no sé qué, venga una asamblea aquí en día 4 compromisarios, se ha aprobado la reforma estatutaria y no sabemos ni qué ha pasado. El Bilbao ha estado año y medio en un proceso de reforma estatutaria que ha concluido justo antes de las elecciones. Bueno, pues cojamos referencias que pueden ser válidas. Muy importante, lo ha recalcado esta mañana en la rueda de prensa, insiste ahora en ese mensaje en la reforma estatutaria el señor Víctor Font, que yo creo, en mi opinión, que algún día será presidente del Barça. No sé si usted lo cree también. ¿Se ve algún día como presidente del Barça? Pues no, la verdad es que me veía hace 16 meses o 17, ahora me veo ilusionado para ayudar a que el club salga de donde está. Y si puedo contribuir, aunque sea poco, pues ya estaré satisfecho. Y sobre todo intentar también contribuir a ver si las malditas trincheras de este club tan caínita que tenemos, pues desaparecen. Una persona que analiza tanto la situación y... ¿por qué cree que perdió las elecciones? La reflexión que yo he hecho es que el contexto, y lo sabemos que en las elecciones a un club como el Barça el contexto influye mucho, se nos puso en contra desde que perdimos en Lisboa 8-2 contra el Bayern. Se puso todo en contra y sobre todo cuando en aquel momento fue cuando Laporta decidió presentarse. Y por lo tanto yo creo que era remar mucho contracorriente. Aparte, no hice la mejor de las campañas, cometí errores de principiante, no hubo muchos problemas. Hubo la situación con Jordi y Xavi, que al final pues se sentían presionados también pues porque ellos querían venir al club y veían que todo el trabajo que habíamos hecho pues al final había un competidor más fuerte que era favorito y demás, y esto era un problema. Me quedé con la sensación de que lo podríamos haber hecho mejor, de que yo personalmente lo podría haber hecho mejor, pero que seguramente eso tampoco hubiera sido suficiente y que estaba escrito que Laporta tenía que volver. Veremos si algún día acaba siendo presidente o no, pero lo que está claro es que tenía un plan y tiene un plan. Veremos si algún día lo puede ejecutar o no. No sé si usted, señor Font, consume habitualmente música a través de la aplicación de Spotify. Sí. ¿Se ha dado de alta hace poco o la tenía ya hace tiempo? La tenía hace tiempo. De hecho, conozco al fundador de Spotify porque yo profesionalmente me dedico al sector de la tecnología también y por lo tanto es una compañía que conozco bien. ¿Le gusta el nombre, Spotify y Camp Nou? Bueno, prefiero Camp Nou a secas, pero sí, ya nos tenemos que ir acostumbrando. Me he quedado con esta frase, Manu, perdona, la pedrada esta frase última que ha dicho, que Jordi y Xavi se sintieron presionados. Les pegaron un toque los otros. Dice, cuidado. Aquí no está claro quién va a ganar, pero quiero decirte, presionados quiere decir, no os mováis mucho a Víctor Font, no vaya a ser que esto lo paguéis luego. No tengo pruebas, por lo tanto no... Bueno, pero hablamos de sensaciones, ya sé que la prueba no existe, pero la sensación suya, la intervención a lo mejor sí existe, se les dio mano un tirón de orejas queriendo decir, cuidado con moverse. Sensación es que sí, pero es sensación. La entrevista de Manu Carreño a Jordi Cruyff en El Larguero en campaña electoral cambió un poco el curso de las elecciones. Como si fuera ayer,
porque entraba, yo estuve con unos youtubers en un canal de estos que al final, días de campaña de esos largos y demás, me acuerdo, yo vivo en Granollers, llegaba tarde, yo creo que eran las 12:30, 1, y me entra un WhatsApp de Sique Rodríguez, ¿le conoces? De algo, y, sí, sí. y me dice, oye, ¿has escuchado lo que está diciendo Jordi Cruyff en la radio? Y digo, ¿qué? No, si estoy aquí medio atontado. Y claro, bueno, fue jarro de agua fría, no, lo siguiente. Y sobre todo también para alguien como Juli López, que era la persona que tenía relación o que tiene relación de hace muchos años con Jordi. Pero bueno, yo creo que es temas electorales, ¿no? ¿Se lo dijo a Jordi? Este mundo. ¿Se lo dijo a Jordi? ¿Cómo? Pues si al día siguiente, claro, si al día siguiente o esa misma noche yo creo que le llamé, la mañana siguiente estuvimos hablando, él explicando que no, que tal, que tampoco quería, bueno, al final, pero bueno, es agua pasada, mirar hacia atrás, como he dicho antes, tampoco ayuda en nada ahora. 12:30, una hora de charla con Víctor Font, que hoy se ha querido venir al larguero y se lo agradecemos para dar explicaciones, para recordarle a los socios del Barça que su plan sigue ahí y que Laporta no tiene plan. Veremos a ver cómo transcurren los años de mandato que le quedan a Joan Laporta. Entre todos ayudaremos a que el plan sea más claro. Señor Font, gracias por estar en la serie, en el larguero. Muchas gracias, Manu. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Seguimos en directo en el larguero, vamos. El larguero con Manu Carreño. Oh, madre mía, que se nos echa la hora encima. Tenemos enseguida protagonista que tiene que ver con el Día del Orgullo LGTBI, con la ley trans aprobada por el Consejo de Ministros ayer y, por supuesto, con su relación con el mundo del deporte. Ahora estamos ahí mismo en Barcelona con protagonista, pero cierro con vosotros el Sanedrín. ¿Qué os ha parecido, Víctor Font? El mismo Víctor Font de hace año y medio, ¿no? Que tiene claro lo que quiere y lo que no le gusta de Laporta. Bueno, me ha parecido más responsable, más sereno. Quizá iba durante la campaña electoral más excitado. Y ahora tiene como un... Ha reconocido que hizo una campaña con muchas cosas a corregir. Muy místico, ¿eh? O sea, ese voluntarismo, esa sensación de sumar, de una nueva oposición, que la oposición no tiene por qué ser necesariamente frontal, sino que puede ser contribuir a corregir situaciones. Bueno, me ha parecido generosa, ¿eh? Luego cada uno podrá interpretarlo. Ha dejado titulares sin duda. Bueno, oye, quería preguntaros por una cuestión más que ha publicado nuestro compañero Diego Torres en El País, el asunto de Neymar. No sé qué os ha parecido y si creéis que eso lo va a poder hacer el PSG, decirle a Neymar, cógete la puerta que no te queremos, pero eso sí, le tienen que pagar 200 kilos, Marcos. Bueno, estamos hablando de un jugador que desde el verano del 2017 abandonó el Camp Nou, decidió convertirse en una franquicia. Le fue bien comercialmente, deportivamente ha ganado la Liga Francesa, ha tenido muchos problemas de lesiones, eso es evidente, ha jugado prácticamente el 50% de los partidos en la Liga Francesa y que se fue a París a ser el número 1 y cuando llegó a París apareció Mbappé, le pasó por delante, cuando quería jugar con Messi en Barcelona se encuentra con Messi en el Parque de los Príncipes y en el fondo creo que en ese tránsito, en ese camino tortuoso se ha perdido un gran talento y ahora la situación es para mí muy difícil para él, porque todo el poder recae y toda la bandera del PSG y de Francia y del fútbol francés es Mbappé. Y la situación de Neymar es muy, muy difícil en París. En París y en el fútbol, ¿eh? Porque a ver Neymar qué hace a partir de ahora si sale del PSG, ¿no? Es que ha quedado desubicado. Sí, es como si fuera, Manu, la historia de un extravío. Sí. Fíjate que todo empieza en el 2017 con la salida de Neymar del Barça y acabará con Neymar sin equipo y al mismo tiempo el Barça sin Coutinho, puede que sin Dembélé y sin Griezmann. Sí, sí. O sea, si tú miras, es como si dentro de un capítulo del fútbol hubiera ocurrido en un momento determinado una cosa rara que ha sido incapaz de solucionarlo. Y todo empieza, aunque es verdad que con los 222 millones que paga el PSG, para meter en el saco las consecuencias del efecto Messi, el día que Neymar se siente
que no tiene la gloria que merece por la remontada al 6-1 contra el PSG. Y aparece aquella foto de Messi colgado del fondo norte del Camp Nou celebrando la remontada cuando el héroe había sido Neymar, ¿no? Es decir, es como un capítulo de la historia del fútbol que se explica por sí sola. Yo diría una cosa que siempre repito. El padre de Neymar fue el que decidió que sobre la cabeza de Neymar descansara una empresa y no un crack. Cuando se tomó esa decisión, yo creo que empezó la deriva de Neymar. Ahora bien, Manu, yo te pregunto, si la masa salarial del PSG está en más de 600 millones, ¿puede acometer el PSG un pago de otros 200 y por lo tanto elevar la cifra a 800 sin que Ceferín y la UEFA muevan una pestaña? Oye, yo creo que las cosas se pueden forzar, pero esto me parecería realmente un hecho asombroso que se acometiera el pago de una indemnización, es decir, salario de otros 200 superando cualquier barrera de masa salarial que se haya conocido nunca. Vaya, esto me parece a mi mano que despertaría muchas alarmas. Cuando parece que ya no nos van a sorprender, siempre sale una noticia que, bueno, pues, son capaces de hacerlo, de más de lo que se han gastado, que digan ahora toma Neymar 200 para que te marches de aquí. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Chavales, ha sido un placer escucharos y teneros con Víctor Font, y además de escucharos, veros, que os estamos viendo por aquí en vídeo también. Adiós, sí que. Bueno, no, adiós no, que te quedas tú por ahí, sí que enseguida con nuestra siguiente protagonista, que está por ahí a tu lado, enseguida estamos ahí contigo. Un abrazo, Ramón Besa, hasta luego, Jordi Martí, un abrazo, Marcos López. Hasta luego. Adiós a los tres. Vuelvo a Barcelona enseguida, pero está por aquí Pedro Fullana de nuevo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas de nuevo. Y está por ahí Miguel Ángel Zubiarraín. Hola, Zubi, muy buenas. Hola, Manu, buenas noches, aquí estamos. Buenas noches, bueno, en Londres, qué bonita semana esta primera del torneo de la hierba. Hoy con Rafa Nadal, con el primer partido, ¿cómo le has visto? ¿Cómo has visto a Rafa, Zubi? Pues no lo he visto demasiado bien, no he tenido apurillos con un jugador como Cerundolo, que andaba jugando Challenger el año pasado, pero que ha mejorado muchísimo, es cierto, pero no le he visto hacer demasiados winners, ni sacar demasiado bien. Quizá era el debut en la hierba después de 3 años, y viene de París, no sé, quizá con un poco de responsabilidad encima, porque cuando se ha decidido jugar aquí es porque va a intentar ganar, o sea que, bueno, estas cosas a veces pesan. Lo que pasa es que Rafa, con muchos apuros, de pronto, cuando parecía que estaba perdido, ha pegado el tirón y se ha llevado por delante a Cerundolo. Bueno, que es lo que tenía que hacer y meterse en la siguiente ronda en un cuadro que no se le está poniendo con mala pinta, Fullana y Zubi, porque entre los que no han ido y los que van cayendo por positivos en COVID no le está quedando mal cuadro. Está mejorando, el cuadro está mejorando bastante, porque ahora mismo, teniendo en cuenta que es baja ya Marin Cilic por el COVID, que se podía enfrentar a él en octavos de final, recordamos que es el semifinalista del último Roland Garros, es el número 17 del mundo, ha caído hoy en la pista Félix Auger-Aliassime, el número 9 del mundo, con el que se hubiera podido encontrar al que entrena a Tony en cuartos de final, para que no haya disgustos. Entrena a Tony en tierra batida, Matteo Berrettini, número 11 del mundo, para mí sinceramente uno de los grandes favoritos al título, porque es el único tenista que había ganado los 2 torneos previos a Wimbledon, había ganado en Queens y también en Stuttgart, está en un gran estado de forma y ha dado positivo. Y claro, aquí el problema es la normativa en Wimbledon con los positivos. Es decir, en Wimbledon los jugadores no están obligados a pasar test. El test es voluntario por cada jugador. Si un tenista se encuentra mal y quiere pasar un test, lo pasa. Si un tenista ha dado positivo en Wimbledon, es responsabilidad suya que quiera jugar o no. Vamos, como pasa ahora en España con el trabajo, que uno se pone la mascarilla y va a trabajar porque ya no tiene una baja laboral. Bueno, pues en Wimbledon pasa algo parecido. Si un jugador da positivo en el test porque decide hacer un test, a partir de ahí ya es decisión suya. ¿Qué pasa? Que Berrettini se ha reconocido que había estado aislado unos días porque había tenido síntomas muy parecidos a la gripe, y por tanto es cuando ha decidido hacerse el test en estas últimas horas y ha dado positivo. Por cierto, los dos han estado con Djokovic, tanto Cilic como Berrettini. Los dos han puesto fotos y han estado en algún partido con Djokovic. Y Berrettini entrenando con Rafael Nadal. Si no hay más casos, y entrenando con Rafa Nadal en la pista central de Wimbledon. Sí que es verdad que Nadal ya dijo que no habían tenido ningún contacto porque habían entrado casi por puertas separadas y simplemente había sido un saludo. Pero esto ha dicho hoy Rafael Nadal precisamente cuando ha finalizado y ha ganado su partido sobre los test y los positivos en Wimbledon. Si decides hacerte un test porque te sientes mal y das positivo, estás fuera. Sea como sea, y sintiéndolo mucho por Matteo y por Cilic, si realmente se sentían mal, y creo que han tomado la decisión correcta, porque al final se protegen a ellos mismos y protegen la salud de los otros. O sea que en ese sentido les aplaudo por ello. Les aplaude porque han hecho test porque se sentían mal, pero ya te digo, la obligación es
Depende de cada tenista pasarte esto o no. Pues, ¿se habla mucho de estos positivos ahí en Londres o no, Zubi? No se habla mucho. Aquí, o sea, no se le ha dado demasiada importancia, ¿no? No. Aquí cuando un jugador no juega le cambian por otro. Aquí cuando se hace una huelga salvaje porque hay algún problema gordo como hubo en una ocasión, aquí el torneo sigue adelante y el que gana es el campeón y es igual que se llame fulano o mengano y pasan olímpicamente de todas estas cosas. Este año con los bielorrusos y los rusos que no han dicho no a la guerra, se ha dicho que bueno, pues nada, el torneo sigue, no va a dar puntos, va a dar dinero y va a dar título, pero han dicho la ATP y la WTA que no va a repartir puntos. Sí, eso es. No, pero todos están tranquilos. Aquí olímpicamente se pasa de todo. Sí que ha levantado un poco de polvareda Alice Cornet, la jugadora francesa que ha reconocido en la sala de prensa después de su partido que en Roland Garros hubo un brote de COVID, que dieron positivo muchos tenistas masculinos y femeninas importantes y que entre los propios tenistas pararon el brote, decidieron no decir nada y que ahí fue cuando taparon ese brote de COVID. Es lo que ha dicho la tenista francesa hoy en la rueda de prensa y que ha levantado algo de polvareda sobre este asunto, pero ya te digo, no están los tenistas obligatorios, no están obligados a pasar un test y directamente depende de ellos que lo quieran hacer o no en función de si tienen unos síntomas. Al margen de los positivos y de la victoria de Rafa, que nos decía Zubi que bueno, le ha visto pues, que empezando a coger ritmo sobre la hierba, que es lo importante, ya nos lo decía Zubiarraín y lo hablábamos también la semana pasada y con Feliciano, ¿no? Que lo importante es pasar las 3 primeras rondas y que vaya cogiendo ritmo. Al margen de Rafa, ¿cómo ha ido el resto de Armada Española en el día de hoy, Zubi? Bueno, pues no demasiado bien. Ha ganado Bautista, muy fácil, ha ganado Badosa, ha ganado Sarasua Ribes, que salía de una lesión, ha ganado 6-2, 6-1 a Majare, que es un buen resultado, y Muguruza no ha terminado su partido. Ha perdido el primer set con la desconocida Minen por 4-6, pero a falta de luz les ha mandado para casa. Ha perdido Tabernet, ha perdido Martínez, ha perdido Feliciano, ha perdido Carballés, así que no son buenos resultados, pero en realidad, pues si miramos bien, pues están Nadal, Bautista, Badosa, Sorribes y quizás Muguruza, que espabilará mañana, supongo, pues si siguen adelante no está mal, así pues que... Era lo que había. A ver qué pasa mañana, que es el segundo día de Alcaraz. Sí, mañana segundo día de Alcaraz. A eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente va a jugar frente a Talon Grispor, el holandés. Se han enfrentado en 2 ocasiones. Es verdad que no sirve de referencia porque fue a principios de 2021. Ganó uno el holandés, ganó uno Carlos Alcaraz, pero han cambiado radicalmente. Pero hay que ver cómo está Alcaraz después de su estreno tan complicado que tuvo frente a Struff. También juega Davidovich, que fue la gran revelación en la primera jornada de ayer en Wimbledon. Juega contra el checo Jiri Veseli y va a jugar Jaume Munar, que también ganó su partido en el debut en la primera ronda. Lo tiene muy complicado porque en su caso va a jugar contra Cameron Norrie, local, británico, el número 12 del mundo, y por tanto lo tiene bastante complicado en este caso el tenista mallorquín. Pues nada, y abrazo desde aquí para Feliciano López, que anoche hablábamos aquí con él en su gran slam número 81, casi tantos como Zubi. ¿Cuántos llevas tú, Zubi? Alguno más. Como la mitad, más o menos, ¿no? 167. 167. Fíjate los que le quedan a Feli todavía, que es el que más Grand Slam ha jugado en la historia junto con Federer, aunque ha perdido hoy. Bueno, pues Zubi lleva 167. Fíjate si les queda, sumando los dos, no le ganan nada. No. Sumando los de Federer y los de Feliciano López, 162, todavía no lo cogen a Zubi. Sumas los de Nadal, Djokovic y Federer y puede que se le acerque. Y por ahí andará. Un abrazo, Zubi. Mañana más. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Fullana. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Volvemos a Barcelona. Vamos a los estudios de Radio Barcelona. Ahí sigue Rodríguez, por ahí estás, ¿no? ¿Sí que? Aquí seguimos. Bueno, hoy ya sabéis ha sido el Día Internacional del Orgullo LGTBI y además ayer se aprobó la ley trans en el Consejo de Ministros, que finalmente será llevada al Congreso para que la aprueben el grueso de los partidos. Bueno, se está hablando mucho del Mundial de Qatar y de todo lo que puede suponer para los deportistas y sobre todo para los aficionados y las aficionadas. Queríamos hablar con alguien de Amnistía Internacional, con Carlos de las Heras, y sobre todo preguntarle qué hay de cierto en todas esas noticias que están saliendo y que afectan a aficionados al fútbol que irán al Mundial de Qatar y donde ya salen mensajes por tierra, mar y aire, pero siempre un poco sin oficialidad, bueno, como globos sonda de
Aquí no se pueden mostrar banderas LGTBI, aquí no se pueden mostrar hacer muestras de cariño entre una pareja de homosexuales, ellos o ellas. Bueno, una cantidad de barbaridades que lo único que hacen es que nos llevemos las manos a la cabeza. Enseguida hablamos con Carlos de las Heras. Pero además, como digo, ayer se aprobó la ley trans y le afecta directamente al deporte a personas como nuestra siguiente invitada, que es Valentina Ver, que está ahí en Radio Barcelona junto a Sique, y que ha dejado el fútbol. Así de duro, así de directo y así de cruel. Ha dicho que no cuelga las botas, sino que se las cuelgan. Que lleva 4 años sufriendo el odio y la violencia estructural contra las mujeres trans por parte de instituciones, medios de comunicación y también de mucha gente que se dedica a acosar a personas que se salen de la norma. Por si no conocéis su historia, Valentina Ver, hace 4 años, en 2018, se convirtió en la primera futbolista transexual de Cataluña. Desde que debutó en el Tarrasa, ha pasado por el Levante, Las Planas y por el Europa, donde ha estado jugando hasta hace nada. Y ahí ha competido las 2 últimas temporadas, además consiguiendo el ascenso a Segunda División. Es la segunda futbolista con esta condición en España después de la madrileña Alba Palacios. Y la tienes ahí a tu vera, ¿no, Sique? Sí, aquí está, 29 años, Valentina Ver, que ahora nos explicará cómo se siente y cómo ha pasado estos últimos meses. Hola Valentina, buenas noches. Buenas noches, Manu. ¿Por qué lo dejas? Bueno, yo creo que ya más clara no he podido ser con lo que he explicado. Creo que es un cúmulo de muchas cosas que ahora iremos desgranando si os apetece. Sí. Pero eso, básicamente el resumen es eso, por salud mental y sobre todo que esa salud mental deteriorada ha sido a causa de muchísimas agresiones de todo tipo por mi condición, ¿no? Digamos. Fíjate, segunda mujer trans en el fútbol español y justo has anunciado esto justo cuando se aprueba la ley trans, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros. ¿Has tenido alguna duda o tenías claro que hasta aquí has llegado y que se acabó? ¿O has dicho, bueno, no sé si lo has tenido claro 100%, Valentina? Sí, 100%. Además, por un lado la ley, veremos cómo se porta, ¿no? Sí, y cómo, digamos, cómo se aplica al deporte, ¿no? Cómo se aplica y también, digamos, cómo se coordina, ¿no? Con las federaciones, porque una cosa es que una ley estatal diga tal y otra cosa es que las federaciones internacionales digan Pascual, que ahí es donde chocan muchos poderes, ¿no? Y por otra parte no me lo pensé porque no es una cuestión únicamente legal. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá y que no se cambia con una ley de un día para otro ni de un año para otro. Sí, que solo por apuntar, por a quienes nos están escuchando, la llamada ley trans fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros, se espera que se apruebe próximamente en el Congreso, y el punto más importante es la autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar voluntariamente de nombre y de sexo en el DNI solo con su voluntad. Se permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, por tramos de edad, a partir de los 16 sin ningún requisito, entre 14 y 16 con consentimiento de representantes legales y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Pero, ¿cómo le afecta esta ley trans al deporte? Dice el texto de esa ley trans que se aprobará en el Congreso, que en las competiciones se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. Es decir, podrán participar en función del sexo que conste en esos documentos identificativos. Eso dice el texto, Valentina, pero luego veremos a ver, como tú dices, cómo se aplica eso al deporte, ¿no? Sí, en efecto, además es una cuestión que no solo afecta a las mujeres trans, porque hasta hace bien poco en mundiales femeninos, ¿no? Se ha visto que estas pruebas de verificación no solo afectaban a mujeres trans, afectaban a sobre todo cualquier mujer, ¿no? Cualquier persona que estuviera en la esfera del fútbol femenino, del deporte femenino, que tuviera alguna apariencia o alguna condición que se saliera de la norma y que hiciera sospechar que podía tener X condición, ¿no? Entonces, yo creo que avanzar en esa dirección es una buena noticia, pero lo que hemos dicho, veremos en qué queda. ¿Y dónde has sentido más esas presiones que has dicho hasta aquí he llegado? Porque en tu comunicado que pones en redes sociales, dices en la calle, no sé si también lo has sentido en el campo cuando jugabas, en los medios de comunicación. ¿Dónde has sentido más esa presión que te ha hecho decir hasta aquí he llegado? Fundamentalmente en tres ámbitos, ¿no? Por un lado, lo que comentábamos de la presión institucional, ¿no? El hecho de que
el mismo hecho de que haya un señalamiento, ¿no? Que si tú eres sospechosa de ser una mujer trans, ya vas a tener que pasar por un escrutinio que no es para todo el mundo. La realidad, y lo corroboran los estudios, que el mismo COI, que luego no le hace ilusión ver el resultado de los estudios, ¿no? En esos estudios se determinó que había un número importante de mujeres que no eran trans que superaban los rangos establecidos por el mismo COI, ¿no? Para las mujeres. Sí. Hablas de niveles de testosterona. De testosterona, sí, que es lo que luego acaba delimitando las sospechas en el mundo del deporte, ¿no? Porque los niveles de testosterona permiten a esta mujer competir en pruebas de natación femenina cuando da tal nivel de testosterona. Eso es. Por ejemplo. Sí. Que luego, por otro lado, tampoco hay ningún estudio que corrobore la causalidad, ¿no? de la testosterona con el hecho de que haya X desarrollo de muscular, no sé qué. Sí que hay una correlación, pero aún no se ha encontrado una causalidad. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Luego, por otro lado, sí que la violencia a nivel de medios de comunicación, tanto de forma directa, sí, de recibir yo ataques en algunos medios que son barbaridades, como también el mismo hecho de que se difundan, ¿no? ciertos discursos de odio que contribuyen a que la sociedad se plantee volver a pensar en cosas que parecían que estaban bastante superadas. ¿Barbaridades como cuáles? Bueno, yo he leído artículos de prensa, por ejemplo, en los que se insinuaba que las mujeres trans, en un artículo que se mencionaba, ¿no? De paso, éramos señores que se iban a disfrazar de mujeres para abusar de niñas en el vestuario deportivo, ¿no? Que es una cosa que no es nueva, es una cosa que ya se decía, ¿no? Con las mujeres lesbianas, no, es que si es una lesbiana me va a violar porque soy una chica. Ahora ya con eso más o menos lo hemos superado, aunque aún hay bastante estigma al respecto, y ahora pues mira, nos toca a las mujeres trans que, por si no tuviéramos suficiente, pues ahí tenemos con eso. ¿Insultos en la calle, en redes, en los dos sitios, dónde? Sí, un poco de todo. En redes es mucho más... hay más volumen, porque digamos que pues es más cómodo, la gente tiene mucho tiempo libre, que la gente sobre todo que... A veces demasiado, sí. Exacto. Y luego en la calle es menos habitual, pero claro, cuando te enfrentas a una agresión heavy, también las consecuencias son mucho mayores. Es que yo me acuerdo que cuando la conocí, ¿no? Estuvimos hablando y le dije, tienes que ser muy valiente, ¿no? Al final para atreverte a dar el paso, y ella me dijo, ¿qué va? Si al final de valentía nada, es una liberación, ¿no? Porque vives tanto tiempo reprimida que cuando pues ya lo haces, pues como que te liberas. Te liberas, hablando, ¿no? Sí, hablando, pero me acuerdo que me llegaste a explicar que te habían pegado una paliza en la calle. Bueno, eso es un tema delicadito, que bueno, hasta hace poco no sabía casi nadie. Los Mossos tampoco tuvieron muchas ganas de saberlo, por otro lado, y preferí dejarlo estar. Pero bueno, el caso es... tampoco me gusta mucho hablar de tema de la represión que comentabas, ¿no? Porque no todas lo viven así, o no lo vivimos así, ¿no? Muchas veces simplemente es un descubrimiento, pero más allá. ¿Pero por qué no crees que seas valiente? Porque no tengo otra opción, realmente. Es decir, si mi condición es esta, es o vivo así o bueno, me encierro, ¿no? Que es una posibilidad. Que es lo que le pasará a mucha gente. Muchísima. Yo misma, ¿no? Durante un tiempo, pero muchísima gente que igual con 60 años dice, mira, hasta aquí. Claro, porque muchas veces tú puedes sentir una cosa, pero la sociedad te puede, ¿no? condicionar a sentir otra. Claro, la sociedad no es un ente abstracto, sino que muchas veces es una familia, ¿no? Es una pareja, un entorno de amistades, el trabajo. Claro. No es nada fácil en muchos casos. ¿Crees que el deporte, iba a decir, pero el fútbol, que es lo que a ti te afecta o te ha afectado hasta ahora, no está preparado para acoger al colectivo LGTBI todavía con normalidad, por lo que tú has vivido y por más casos que conocerás? A ver, por un lado, igual diferenciaría el hecho de que el fútbol, por un lado fútbol y fútbol femenino, porque el fútbol masculino es otra historia que también, si queréis, podemos hablar. En el caso del fútbol femenino, yo creo que las personas que lo conforman
sí que están preparadas para ello, porque la muestra está en que yo he vivido y he convivido con todo tipo de realidades, con mujeres lesbianas, con mujeres bisexuales, heteras, muy masculinas y muy femeninas, incluso chicos trans, ¿no? Con los que he tenido el placer también de jugar en contra y que también forma parte de esto, porque el fútbol femenino no solo pertenece a las mujeres, sino a todas las disidencias que no son bienvenidas en los lugares de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y del fútbol masculino tan de hombres, ¿no? De tanta testosterona, ¿no? Ahí sí que los índices de testosterona están, ¿no? Fíjate que no va por ahí, ¿eh? Es que no va por ahí. Sí, siempre se hace como el símil, pero no, es que no tiene nada que ver. Ojalá fuera un tema biológico y con hormonal a los tíos fuera suficiente, pero no va a ser tan fácil como eso. Oye, ¿qué te han dicho las compañeras cuando se han enterado? Fue una hostia bastante grande, con perdón de la palabra, porque es una cosa que llevé bastante en silencio. Solo lo sabía mi entrenador, a quien se lo comuniqué en enero. En enero yo ya tenía claro que no podía más, pero también decidí seguir por una cuestión de compromiso y de objetivos que al final se consiguieron. Pero claro, cuando yo se lo comentó a las compañeras fue un palo para ellas, y también fue duro para mí, porque claro, es gente con la que convives, nos vemos muchísimo, tenemos la suerte de caernos bien, porque si no sería un horror. Y claro, pues de repente perder, que incluso me perdían para los siguientes partidos, porque no pude ni acabar la liga, ¿no? Fue duro, pero bueno, el apoyo fue total. ¿Y a partir de ahora qué vas a hacer? ¿Algo relacionado con el fútbol? ¿Lo dejas definitivamente? ¿Vas a hacer algo relacionado con el deporte? ¿O lo aparcas y te sales no solamente del terreno de juego y del campo, sino de todo lo que tenga que ver con el fútbol? Para empezar, voy a pasar más tiempo con mi gato, que es una cosa que el fútbol me ha quitado. Acaba de pegar un bote de alegría cuando te ha oído. Sí. Con el perdón de mi familia, que me quiere mucho y la quiero mucho, pero sí, luego en paralelo yo llevo unos varios meses llevando a cabo un proyecto de divulgación de las realidades trans y de las realidades del colectivo LGTBI en general, que está cogiendo forma, está teniendo una acogida muy guay, que se llama La Respuesta a Todo, está en Instagram. Y dime. Es muy interesante porque Valentina propone a la gente que le haga preguntas, o sea, ¿qué le preguntarías a una persona trans, ¿no? Y son preguntas sin filtro. Exacto, sí, o sea, al final la realidad es que nos fríen a preguntas cada día, ¿Qué preguntas te hacen? Bueno, es que tenéis 3 horas porque vamos. Tenemos un minuto para tirar la publicidad, la desconexión. Pues mira, así como preguntas sobre genitalidad, si me he operado, si no... ¿Qué tienes ahí abajo, no? El que tienes ahí abajo, ¿no? La hormonación, si te hormonas, si no... ¿Cómo practicas relaciones sexuales, no? Eso en preguntas de primer contacto, de te acabo de conocer, ¿no? Y como existe, o sea, como por un lado no son oportunas en muchos contextos. Pero que es bueno que la gente las haga también, ¿no? Claro, existe una inquietud que hay que resolver, pues he decidido crear un espacio donde se pueda preguntar. Bien. Pues mira, habrá que preguntar a Valentina Berto, el que quiera, que tiene ahí la oportunidad de hacerlo. Decía que tengo que tirar la desco, aguantadme ahí sí que hay Valentina, porque está Carlos de las Heras escuchándonos, compañero de Amnistía Internacional. Carlos, ¿estás por ahí? Muy buenas. Hola Manu, buenas noches. Dame un minuto, que te pregunto enseguida. Enseguida nos vamos a La Palma, en Canarias. Allí las 12:05. Enseguida estamos con Raúl Ruiz y su sección de todos los martes. Pero en este Día Internacional del Orgullo LGTBI, además de charlar con Valentina Ber en el día después de que se haya aprobado la ley trans, es interesante echarle una mirada justo en este día a cómo le afecta esto al mundo del deporte. No solo a deportistas como Valentina, sino también a aficionados. Saludaba justo antes de la pausa a Carlos de las Heras, mi compañero de Amnistía Internacional, muy rápidamente, porque hay muchos aficionados al fútbol que van a querer viajar a Qatar para ver a la selección española, para ver a Argentina, para ver a Brasil, para ver a su equipo, para hacer lo que se hace en los mundiales, pasarlo bien y disfrutar de la fiesta y del fútbol. Todas esas noticias, Carlos, que están llegando en estos días, semanas, meses, de el que mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio igual se expone a 7 años de cárcel. El que esté allí no podrá hacer ningún tipo de muestras de cariño a su pareja homosexual. Nada de exhibir símbolos de banderas LGTBI. Todo esto, ¿qué tiene de cierto en un mundial que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, en primer lugar, si hablamos de la autoría de las declaraciones,
Pues, por ejemplo, estas últimas declaraciones que ha habido en torno a un portavoz, un supuesto portavoz del comité organizador que habría manifestado que personas que ondearan la bandera LGBTI en los estadios, por ejemplo, podrían ser condenadas a penas de prisión de hasta 7 años. Es complicado porque no han sido confirmadas, por ejemplo, por la Embajada de Qatar, que ha manifestado que esto no es cierto. Sin embargo, no es de extrañar. Sin embargo, no sabemos que sean ciertas, pero no nos extrañaría que lo fueran. No, es más, en el pasado ya las ha habido y esas sí que han estado confirmados. Por ejemplo, Claro, mediados finales de abril, Nasser Al-Khater, el presidente del comité ejecutivo, del comité de organización y legado de Qatar 2022, sí manifestó que las personas gays, las personas LGBTI, son bienvenidas en Qatar para la celebración del Mundial, pero les recomendó no mantener, por ejemplo, muestras de afecto. Pero quietecitos, ¿no? Que no se, sí. Pueden viajar, pero no esas muestras de afecto, ¿no? En público. Exacto, eso es. Y en ese sentido sí es cierto que hay un riesgo, porque el Código Penal de Qatar establece penas de prisión de hasta 7 años de cárcel para, por ejemplo, personas que mantengan relaciones homosexuales. No, es una cosa tan surrealista y tan que cuesta creer en 2022, porque claro, luego hay quien dice, no, es que hay que respetar las costumbres y las leyes y tal, pues entonces no organices un mundial, porque ¿qué pretendes? ¿Que los miles y miles de aficionados de todo el mundo vayan con el miedo a no poder mostrar Es que me parece de otro planeta. Me imagino que según vayan avanzando los meses, esto va a ser muy protagonista en el debate mediático, casi por encima del fútbol, Carlos. Pues no sé si por encima del fútbol, ¿no? Que una vez que empieza a rodar el balón... Sí, hasta que ruede, luego ya se olvida, sí. Exactamente, pero sí es cierto que en el previo es algo que tiene que estar presente y que ahí, pues bueno, el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional también consiste en eso, ¿no? En sensibilizar, en movilizar a la gente para que sepan que Qatar, además de organizar un mundial que esperamos que sea espectacular, tiene otra realidad y una realidad pues bastante perjudicial para los derechos humanos. Desde luego. Gracias, Carlos. De nada. Un abrazo, chao, hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, de momento son globos sonda que no se confirma si de verdad son de las personas que forman parte del comité organizador del Mundial o del gobierno de Qatar, pero, como dice Carlos de las Heras, no nos extrañaría que fueran ciertas. Así de lamentables. Pues nada, así que, y Valentina, nada más. Me voy a ir a La Palma a hablar de más fútbol. No sé si quieres decir algo más para terminar, Valentina. Bueno, simplemente agradecer el espacio, por supuesto, y respecto a lo que decíais, ¿no?, de Qatar, creo que en Madrid tenéis un fan aférrimo de Qatar, que es el alcalde de Madrid, que tampoco tiene muchas ganas de exhibir la bandera en el ayuntamiento, así que mira, si queremos criticar también lo que hacen allí, aquí tenemos un gran ejemplo para empezar a hacerlo. Lo haremos. ¿Ahora se va a trabajar a Madrid, Valentina? Sí, voy a ir a darle cariño al alcalde. Que vaya muy bien fuera del fútbol. Lástima que no sigas en el Europa, que ha hecho una gran temporada, y gracias por contarnos tu testimonio y por qué has tomado esa decisión. Gracias, Manu, gracias, Ike. Chao, hasta luego. Adiós, Ike, un abrazo. Que vaya bien. Buena nit, adiós a los dos. Vámonos de Barcelona a La Palma, en Canarias. Hola, Raúl Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, Manu Carreño. Qué buenos sitios eliges siempre para hacer los reportajes, aunque tus protagonistas no te han invitado en esta ocasión a ir a La Palma, pero bueno, ahora hablamos con ellos. Sí, bueno, no, sí que me han invitado, ¿eh? Me han invitado, pero claro, no he ido. Tengo ganas de ir a La Palma, tengo muchas ganas de ir a La Palma. Ya tenía antes y ahora tengo más todavía. Sí, sí. Claro, pero tú ya conoces La Palma. No, es que no he ido a La Palma. Ah, que no has ido nunca. No he estado en La Palma, ¿no? Ah, sí, yo he ido varias veces y he estado incluso en el Roque de los Muchachos allí. Sí. Pero, claro, me gustaría ir ahora después de la erupción, ¿no? Este verano a ver si hacemos un hueco y nos vamos a La Palma, que hay que ir a La Palma. Que ha cambiado el paisaje. Antes de que me presentes a tus protas, quédate, porque es algo de lo que tú controlas también, de un histórico de nuestro fútbol, como el Sporting de Gijón, que hoy ha cambiado de dueños. Después de, creo que 28 años en manos de la familia Fernández, hoy hay nuevo dueño. David González, Ser Gijón, buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Sí, casi 3 décadas, ¿eh? Se dice pronto. Casi nada. Pues de los dirigentes más longevos después de los Gil del fútbol profesional español. La familia Fernández, desde el 94, en el 92, José Fernández, el padre del hasta ahora presidente, ya estaba como consejero. En el 94 se hace con la mayoría accionarial y hoy en Madrid, a mediodía,
Finalizaba un ciclo no muy exitoso, hay que decirlo, ni en lo económico ni en lo deportivo, y comenzaba uno nuevo con la venta a un grupo de capital mexicano, el grupo Orlegui, que controlan clubes como el bicampeón Atlas en México, el Santos Laguna, y que desde luego, Manu, saben de qué va el negocio, saben de qué va el fútbol, son profesionales del fútbol. Otra cosa es que el fútbol europeo pues es algo nuevo para ellos, pero lo van a intentar. Evidentemente piensan en el objetivo del ascenso, aunque no han querido marcarse plazos. Han confirmado que Abelardo va a seguir como entrenador, que es una figura clave de cara al año que viene. El presidente ejecutivo sobre el terreno va a ser un periodista, también sabe de qué va esto de la radio, David Guerra, va a ser quien esté en el día a día. Y el máximo mandatario del grupo Orlegui, el mexicano Alejandro Irarragorri, hoy ha explicado los motivos de por qué se han decantado. No es fácil pronunciar el apellido, no es fácil. Hay que practicar. Irarragorri, no es fácil. Irarragorri, sí señor, ya nos va saliendo de carrerilla, pero algunas nos vamos a trabar y no nos lo perdonarán. Y nos ha explicado, pues, en un acto con la presencia de autoridades políticas y de leyendas del Sporting, estaban Ferrero, Churruca, bueno, ha explicado por qué se han decantado por un club como el Sporting. Nosotros llevamos muchos años en búsqueda de esa oportunidad y no teníamos prisa, no era ir y voy a buscar al primer club que se me pare enfrente, en el primer país que se me pare enfrente. Lo hemos hecho con una metodología muy clara, muy precisa, buscando un tipo de club que tuviera todo lo que tiene el Sporting. En su momento también estuvieron interesados en el Zaragoza, también entendían que había una gran masa social y su proyecto sobre el papel, bueno, pues queda muy bien, es un buen proyecto deportivo, pero además son valores, es implicación en la sociedad, es atraer patrocinadores. Bueno, ahora hay que demostrarlo con gestos, pero desde luego un cambio en el Sporting era evidente que hacía falta y hoy, fecha histórica, ya ayer, 28 de junio, bueno, pues se ha producido y ojalá que sea para bien. Ojalá que sí. Siempre ilusiona, ¿no? Cuando llega alguien nuevo a un club. He visto a Antón Meana con una sonrisa un poco así como de, bueno, oye, han hecho un buen trabajo los Fernández con sus sombras y sus luces, pero siempre que llega alguien nuevo es como que te ilusiona. Luego, la experiencia nos ha dicho en el fútbol español que han salido muchos tiros por la culata, pero vamos a confiar, ¿no?, en este grupo, que es verdad, como dice David González, que saben de qué va el negocio del fútbol sin ninguna duda. Correcto. Esto no han dicho en qué invertimos en Asturias. Bueno, pues hay esto, pues vamos a meternos en el Sporting. No, estos buscaban un club de fútbol, tienen experiencia en el fútbol. Eso, sobre el papel, es una garantía. Hasta mañana, David, un abrazo. Adiós. Chao. Ojalá que veamos pronto al Sporting en primera, que es un equipo de esos que... ¿No, Raúl? Que se le echa de menos entre los grandes. Un histórico. Pero entonces ahora Sporting... Manu, ¿qué? Que ahora Sporting y Oviedo están en mano de mexicano. Sí, los dos, eso es. Es un derbi asturiano. Derbi asturiano-mexicano. ¿No? Eso es, derbi asturiano-mexicano. Pues nada, contada la noticia del Sporting, llévanos a La Palma, por favor, Raúl Ruiz. Llévanos. Vámonos allí. Venga. Que muy bien, es que mira, Manu, ¿te acuerdas que...? Vale. Ahora sí. Ahora la sintonía. Pues mira, ¿te acuerdas que hace... Pues cuando... ¿Ahora me oyes o no? Sí, es que no sé qué ha pasado en estos minutos, pero hay un poquito de retardo con Raúl, que me oyes un poquito más tarde de cuando te hablo, pero dale, tírate, en plancha. Vale, pues te decía que cuando erupcionó el volcán, hablamos con un futbolista que se llama Borjas Martín, que venía de Maldivas, o sea, un palmero que estaba jugando en Maldivas, y nos contó un poquito el panorama, que él vino a ayudar en ese momento, etcétera, etcétera. Y había un equipo de fútbol también cerca de donde él está, donde pues la lava se quedó a escasos metros, que es el Atlético Paso. Y el Atlético Paso, con esas dificultades de la erupción, de no poder entrar en su campo lleno de ceniza, de emigrar de un lado a otro, etcétera, etcétera, pues logró el ascenso. O sea, después de todas esas penurias, ahora es el equipo de mayor categoría en la isla de La Palma, porque el Mensajero ha descendido. Y entonces ahora es el Atlético Paso el equipo de mayor categoría. Entonces hemos dicho, vamos a hablar con su presidente, con William, para que nos cuente cómo han podido sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino ascender en esas circunstancias. Exactamente, está por ahí el presidente del Atlético Paso, William Nazco. Hola, William, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Bienvenido al larguero. Ahora hablamos menos de La Palma, una vez que ya la actualidad miró a otro lado y el volcán sofocó las llamas y la lava dejó de emerger en ese cráter que nos tuvo pegados a la tele y a la radio tantas semanas. Y en medio de todo eso y de lo que nos contaba Raúl, con varios partidos fuera del estadio, por el volcán, por lo que las dificultades, el terreno de juego, la ceniza, etcétera, y sin embargo habéis conseguido el éxito de ascender de tercera a segunda federación. Pues sí, la verdad que es un guión de película. La verdad que es digno para hacer una película, sí. Porque es una historia preciosa de la cual me siento orgulloso de ser protagonista, o sea, uno de los protagonistas. Indudablemente que los principales fueron los jugadores y el equipo técnico, que le puso mucha fe ante tanta adversidad, pero al final, como yo le dije a Raúl hablando esta mañana, por supuesto el buen hacer del club y del equipo, pero yo creo que hubo algo también arriba que nos premió y dijo, esto es para ustedes, porque hemos pasado tanta adversidad, tanto deportiva, económica, social, emocional, hemos estado rotos, desahuciados y hemos tenido fe en todo momento de seguir, y yo creo que este premio que hemos recibido es el mejor regalo y el mejor homenaje a la fe. Cómo nos alegramos. Ya está por ahí Raúl, y además sin retardo, creo que ya... A ver, Raúl, ya estás por ahí perfectamente. Ahí estás. Espero que esté mejor. Fíjate, nos estaba contando William cómo ha sido este año y qué recompensa al final del año. Pero quería preguntarte, William, claro, todos los patrocinadores que teníais eran locales y todos sufrieron pérdidas y tal. Claro, no fueron momentos fáciles. ¿Cómo conseguisteis las ayudas? ¿Quién nos dijo, venga, pues aquí estamos para echaros una mano? Efectivamente, muchos sponsors quedaron debajo de la lava, muchas empresas, muchas fábricas. Propiedades de socios que colaboraban y ayudaban, nos quedamos un poco huérfanos de ayuda en ese sentido, y nos tocaba tocar puertas, pedir ayuda. Entre ellos yo llamé al presidente, a Rubiales, le supliqué que necesitábamos ayuda y se lo agradezco, porque él me escuchó, me atendió muchas veces y sacó una partida para intentar ayudarnos, y de hecho nos ayudó, y se lo agradezco en el alma, porque fue una ayuda que nos vino súper bien, ¿no? Tuvimos que pedir pólizas para escapar, dinero prestado de algunos socios, y bueno, así hemos escapado para no, porque pensamos en diciembre pues dar de baja a varios jugadores, hablar con ellos y explicarles indudablemente que una realidad que ellos sabían. Sí. Pero decidimos seguir adelante, decidimos no tocar nada de lo deportivo y sacarlo, los directivos y la gente que estábamos en el club. Y ya te digo, al final remendamos la situación y en una situación deportiva también que no era buena, porque salíamos por aguar, jugábamos en el campo que nos prestaban. El estado emocional de los jugadores, algunos querían largarse porque tenían familiares fuera y le decían que lo mejor era abandonar la isla. Indudablemente lo podemos entender, cuando no estás en la isla, pues entiendes que las familias se preocupen. Y al final, pues, muchos partidos que se suspendieron, se nos acumularon 8 partidos seguidos al final, miércoles y domingo, y ya para nosotros nos era complejo incluso la situación de mantenernos arriba. Pero bueno, el equipo lo sacó con una nota sobresaliente en los últimos partidos, y ya te digo, yo creo que también hubo una fuerza exterior que nos ayudó. William, ¿y cómo? Porque claro, no podíais estar al margen de lo que estaba ocurriendo en la isla con el volcán en erupción. El equipo, vosotros, el club, los jugadores, ¿ayudabais en lo que podíais o hacíais alguna labor por la gente o no? Sí, indudablemente nosotros vivíamos inmersos en una situación social, de mucha emergencia, de muchas lágrimas que se estaban derramando, gente que estaba desahuciada, que estaba en la calle, y el equipo tenía que ausentarse por momentos para ir a entrenar, y bueno, era su oficio del equipo. Ya éramos de tercera división, había muchos jugadores que La Palma, pues no tenemos tantos recursos de jugadores, tenemos que traerlos de Tenerife, Las Palmas y algún jugador peninsular.
Pero bueno, el club les pidió en todo momento que las horas libres colaboraran con la necesidad social, y pues muchos jugadores iban a sitios donde se repartía ropa, alimentos o en limpieza de hogares. Joder. Oye, no sé si ahora... O sea, que ayudabais, ¿no? Claro, Sí. echaban una mano ahí todos. Iba a decir que no sé si ahora algunos de los que se fueron, una vez que alguno que dijo, no, es mejor irse, ahora con el ascenso, igual han dicho, William, que si queréis que ahí estamos nosotros, para lo que haga falta. Bueno, no, algunos no se fueron muchos, se fueron creo que 2 jugadores, pero bueno, es entendible. Ya, de verdad que sí, de corazón yo los entiendo, sí. Bueno, Sí. Raúl. Pero no pensabais ni que ibais a ascender ni de coña, ¿no, William? Porque en estas circunstancias el ascenso yo creo que... Porque os pusisteis líderes en la penúltima jornada. Fíjate. No, nos pusimos líderes en la última jornada. En la última jornada. En la última. ¿Qué te parece? En la última jornada. Nosotros sí es verdad que teníamos un proyecto ambicioso a principio de temporada, pero bueno, debido a esto se nos truncó todo y estábamos siempre pues entre los primeros puestos, cuarto, quinto, ahí estábamos terceros, pues segundos también creo que llegamos a estar, pero cuando llegamos en la recta final éramos cuartos, terceros, cuartos y ocupamos el primer puesto en la última jornada. Vamos. En la segunda parte cuando marcamos el gol que nos hacía falta y otros resultados. En la que dieron segunda a favor. parte. En la segunda parte del último partido. Manda narices. Sí, Joder, señor. Qué Sí. bueno, qué bueno. Espectacular. Pues oye, enhorabuena. La verdad que han sido... Y ahora sí, Raúl. Sí, sí. No, te iba a decir que cómo está Sí. el panorama, porque hablábamos de tal, ahora ya está todo tranquilo, el campo limpio de ceniza, todo en orden, o todavía hay algún daño colateral. Hombre, la normalidad la vamos recuperando poco a poco debido a que ya el volcán paró, pero bueno, las necesidades y la situación sigue mala porque hay mucha gente con falta de resolverle la situación. Son muchas familias fuera de sus hogares y necesitan reubicarse, muchas familias que viven en casas de familiares, de amigos, en hoteles, en albergues, en sitios donde el ayuntamiento, el cabildo les pone para intentar subsanar la situación, pero bueno, están fuera de su sitio y necesitamos con urgencia reubicar toda esta gente, que no es fácil. Pues nada, William Nazco, presidente del Atlético Paso, enhorabuena por lo que habéis hecho. Fíjate, yo diría casi más fuera del campo que dentro. Enhorabuena sobre todo por eso, por lo que habéis hecho y lo que habéis soportado y lo que habéis tenido que luchar fuera del campo. Pero, además de eso, es que encima habéis logrado el ascenso en el terreno de juego. ¿Qué más se puede pedir? Que lo disfrutéis y que estaremos muy atentos aquí en la serie, en el larguero, de cómo le va al Atlético Paso en la temporada que empezará en septiembre. Gracias por estar en la SER, un abrazo y a ver si pronto estamos ahí en La Palma, que tengo ganas de ir. Muchas gracias, Manu, por verte a La Palma. Aquí estamos. Un abrazo, William. Un abrazo. Chao. Gracias, Raúl. Adiós, Hasta abrazo luego. para Adiós, todos. William, Hasta luego. adiós. Chao, chao. Estaba hablando con Raúl Ruiz, estamos hablando y te estaba viendo en una promo que acaban de poner en Vamos, aquí el fútbol según Raúl. Estás en todas partes, Raúl Ruiz. Joder, ahora es que mismo, acaba de salir, pero ahora mismo. ¿Y cuál es el del Esa que Cádiz? sale, no, una promo de el fútbol según Raúl que sale en las... a ver, ¿cuál es? Estás ahí con... A ver, Pues- vamos a abrir a Palacio. Puede ser el Cádiz. Estás con Cañizares hablando... ahí. Pues el del Valencia. El del Valencia, aquellos maravillosos. El del Valencia, cuando era Ay, bueno y qué ganaban bonitos. ligas y eso, ¿no? Aquellas maravillosas promos y cuñas del larguero. Me ha dado recuerdos para ti, Chus del Río. Que estoy en ¡Hombre! No me digas, Chus del Río, Sí, en sí. Logroño, dale un Sí, abrazo. sí. Estoy aquí con Ponsetti. Joder, bueno, pues lo mejor os habéis juntado lo mejor de cada casa. Vamos, Chus del Río, Ponsetti y Raúl Ruiz. Para Señoras y hacer señores, atentos en Logroño, cuidado, cuidado, que están en Escucha, Logroño. hacer un ser aventurero de dinosaurios. Sí, exactamente. Es que tiene cojones. Te las doy, pero dinosaurios de verdad. Aquí, Una en cuñita rápida, que seguimos, Raúl. Palacio, estamos en tus manos. Pues mira, Dale, vamos pala. a empezar hablando de golf, porque el niño de golf que dirían muchos en la redacción, entre ellos Javi Blanco, aquí está Héctor González, porque sigue todavía esa guerra entre el circuito americano y el saudí. Héctor, ¿qué Eso tal? es, Muy buenas. muy buenas. Hola. Hola a todos. Y la semana pasada el PGA, en respuesta al nuevo circuito saudí, prometía más dinero a los golfistas fieles, hoy ha sido turno para el circuito europeo, que ha prometido, pues, que va a prometer más dinero también. Hombre, por favor. Para los que se queden, aumentan las bolsas de dinero a los jugadores Como piquen a los que saudíes, permanezcan. vamos a salir
ahí saldados. De momento se alían con el PGA hasta 2035 y se instaura un nuevo sistema de ascensos. Los 10 mejores golfistas del circuito europeo accederán al año siguiente a jugar en el PGA con los norteamericanos para promover así que puedan conseguir pues premios más golosos para reconocer ellos. Que son la segunda división y que Tal suben cual. a la primera, ¿no? Pero lo reconocen y dicen nos aliamos con la primera división y dejamos de lado de momento a los saudíes. Sí, de momento. En fin. Y mira, antes de que nos cuente las portadas Paco Hernández, os cuento una vez qué os parece lo que quieren hacer y cambiar en la liga italiana. Y es que cuando se llegue a la última jornada, cuando termine la última jornada y el campeón del Scudetto lo decidan, o bien el golaveraje particular o bien la diferencia de goles, pues ahora en Italia no quieren que sea así. Quieren que se juegue un partido más, es decir, 90 minutos, y que ahí se decida el campeón. Y si no, si hay empate, o luego otro. no hay prórroga, sino directamente penaltis. Vale. O sea que se puede decidir una liga en una tanda de penaltis. No deis ideas a Tebas, a ver si un partido más de 90 minutos, luego otro de 90 minutos. Ahí ya van el batiburrillo que tienen en las cabezas, pues salir cualquier cosa. Nos queda una cosa más, que es la prensa con Paco Hernández. Paco, muy buenas. Muy buenas, Manu. En el Diario AS, declaraciones de Rodrigo, que ha hablado con el Diario AS. Ganamos por juego y corazón. Hemos demostrado ser el mejor equipo del mundo, dice el brasileño del Real Madrid. Mundo Deportivo, pulso total por Lewandowski. Si no activa nuevos recursos económicos, el Barça no ofrecerá más de 30 o 35 kilos. Y en Sport, oferta definitiva por Lewandowski, 40 más bonus. El Barça mejorará la propuesta para intentar desbloquear el fichaje del polaco. Pues mañana más. Y mejor incluso. Y mejor, y mejor, sí. Bueno, me gusta que de vez en cuando el Faro se acuerda de los de deportes para determinados temas y hoy se han acordado de nosotros. El Faro va hoy de marciano. Bueno, es el Faro marciano, Raúl. ¿Marciano? Marciano, sí. O sea, y eso es una indirecta que se ha acordado de nosotros. Sí, es una indirecta. Sí. Somos sobre todo del que tienes, sobre todo de los dos que tienes ahí en Logroño, Chus del Río y Ponseti. Esos sí que son dos marcianos en Logroño. Nos vamos, que viene ya Mara Torres y todo el equipo del Faro. Mañana más larguero a las 11:30. Hasta mañana, chao. Adiós. Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.